Hola, hola, mis queridos amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estéis listos para una inmersión profunda en el corazón del drama, la intriga y sobre todo los secretos que se esconden detrás de vuestros personajes favoritos. Os doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, vuestro oasis para todo lo relacionado con el fascinante y adictivo mundo de las producciones turcas. Hoy vamos a explorar un tema que sé que os apasiona: el dolor oculto que acecha tras las sonrisas radiantes y los romances de ensueño que vemos en pantalla. Profundizaremos en cómo ciertos actores, y en particular, la dinámica explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ha generado un auténtico torbellino de especulaciones y, según nuestra invitada especial de hoy, la insider Melisa Sabancı, un dolor que se oculta a simple vista disfrazado de glamour y perfección. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugosísimo, tengo una petición muy especial para vosotros, mi comunidad. Si disfrutáis del contenido que creamos aquí con tanto cariño, por favor, dadle clic al botón de suscribirse y activad la campanita para que no os perdáis absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Tenemos un arsenal de sorpresas listas para explotar en vuestras pantallas. Y si ya sois parte de esta familia, 1.000.000 de gracias por vuestro apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que os encante. Ahora sí, agarraos fuerte porque vamos a emprender un viaje revelador. Vamos a desenmascarar el lado oscuro de algunas de las series turcas más populares, desentrañar los dramas personales que acechan a sus protagonistas y, por supuesto, escuchar de primera mano la versión de Melisa Sabancı sobre el presunto dolor oculto en la relación entre Kerem y Hande. Que se levante el telón. Que comience el espectáculo. Vamos a empezar nuestro análisis hablando de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel, convirtiéndolos en íconos internacionales. Esta refrescante comedia romántica, que fusiona elementos de drama y fantasía con una maestría envidiable, nos narra la historia de Eda Ylddz, una joven florista con un sueño gigante: estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando pierde su beca debido a las artimañas de la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y con una personalidad gélida. El destino, caprichoso como siempre, une a Eda y Serkan en un peculiar acuerdo: fingir un compromiso. Esta farsa desencadena una serie de situaciones hilarantes y románticas que inevitablemente los lleva a enamorarse perdidamente. El género predominante de Senkalkam es, sin duda, la comedia romántica, pero la serie también se atreve a explorar terrenos más profundos, incluyendo toques de drama, especialmente en los momentos en que se ahonda en los traumas del pasado que atormentan a los personajes principales. La serie es de suma relevancia para el tema que nos ocupa hoy porque, además de cosechar un éxito arrollador en todo el mundo, la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del universo del espectáculo turco. Su química era innegable, su conexión palpable y su romance, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y emerge el tema del dolor oculto. Aunque parecían la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la ruptura de Kerem y Hande sacudió los cimientos del mundo del espectáculo y generó una avalancha de rumores y especulaciones. Y es precisamente en este punto crucial donde Melisa Sabancı entra en escena. Según Melisa, quien cuenta con contactos cercanos a la pareja y conoce de primera mano los entresijos de su relación, la implacable presión mediática, la intensa y agotadora agenda de trabajo y las diferencias personales, que inevitablemente afloran en cualquier relación, fueron factores determinantes en el fracaso de este romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Melisa afirma con vehemencia que detrás de las sonrisas perfectas y las fotos idílicas que compartían en las redes sociales, se escondía un profundo sufrimiento, una lucha constante y silenciosa por mantener a flote una relación que, con el tiempo, se volvió insostenible e incompatible con sus vidas. Un dato fascinante sobre Senkalkam es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global sin precedentes. Su éxito fulgurante radica en la química innegable y magnética entre Kerem y Hande, en la trama fresca y original, que combinaba elementos de comedia y drama a la perfección, y en la ambientación moderna y atractiva, que transportaba a los espectadores a un mundo de ensueño. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de la magia de la televisión, de los sets de rodaje y los guiones cuidadosamente elaborados, hay seres humanos con emociones complejas y problemas reales, que enfrentan desafíos similares a los nuestros. Ahora vamos a cambiar de rumbo y hablemos de otra serie turca que, aunque no involucra directamente a Kerem y Hande, también explora temas universales como el dolor,
la pasión desbordante y los secretos que se esconden en la oscuridad, Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió originalmente entre 2008 y 2010, es un verdadero clásico de la televisión turca y sigue siendo tan popular como el primer día. Su trama, intensa y adictiva, ha cautivado a generaciones de espectadores. Aşk Memnu es un drama romántico que nos sumerge en la vida de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan movida por un deseo de venganza hacia su propia madre, que también estaba enamorada de él. Sin embargo, la vida de Biter da un vuelco inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una pasión irrefrenable que los lleva a cometer adulterio, poniendo en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y desatando una tormenta de consecuencias devastadoras. Los actores principales de Aşk Memnu son Beren Saat, quien interpreta a la inolvidable Biter, Van Tatlıtuğ, quien da vida al seductor Belul, y Selçuk Yöntem, quien encarna al patriarca Adnan. La serie es relevante para el tema que nos ocupa hoy porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la ambición desmedida y la pasión desenfrenada. Los personajes de Aşk Memnu están atormentados por sus deseos más profundos y por los secretos que guardan celosamente, lo que los lleva a tomar decisiones impulsivas que tienen consecuencias trágicas e irreparables. El dolor oculto en Aşk Memnu se manifiesta en la constante tensión que existe entre el deseo y la obligación, entre el amor prohibido y la traición. Biter es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, que busca desesperadamente una vía de escape a su infelicidad y a su sentimiento de vacío. Belul, por su parte, es un joven hedonista que se deja llevar por sus impulsos y por el placer inmediato, sin medir las consecuencias de sus actos irresponsables. La serie nos muestra, de manera cruda y realista, cómo los secretos y las mentiras pueden destruir vidas y familias enteras, dejando un reguero de dolor y sufrimiento a su paso. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que está basada en una novela homónima escrita por Halit Ziyawaklgil en 1899. La serie fue un éxito de audiencia rotundo en Turquía y en muchos otros países, y ha sido adaptada a diferentes idiomas y formatos, demostrando su vigencia y su capacidad para conectar con el público a pesar del paso del tiempo. Su impacto cultural ha sido enorme y continúa siendo objeto de debate y análisis en diversos ámbitos. Ahora vamos a hablar de una serie más reciente que también explora temas de dolor, trauma y redención, Kukur. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso y despiadado mundo de la mafia turca, donde la lealtad, la traición y la violencia son moneda corriente. Kukur cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Kukur. La familia Koval tiene sus propias reglas y leyes, que aplica con mano dura, y protege a los habitantes del barrio de la violencia y la droga. Sin embargo, la llegada de una nueva banda rival amenaza la estabilidad de Kukur, obligando a Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, a regresar a su hogar y a tomar las riendas del negocio familiar, aunque eso signifique renunciar a la vida que había construido lejos del peligro. Los actores principales de Kukur son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak, Dilan Cizekdeniz, quien da vida a Sena, y Erkan Kolkak-Kostendil, quien encarna al enigmático Bartolu. La serie es relevante para el tema que nos ocupa hoy porque explora el dolor y el trauma que sufren los personajes a causa de la violencia y la pérdida. Los personajes de Kukur están marcados por un pasado oscuro y luchan por encontrar la redención en un mundo despiadado y sin piedad. El dolor oculto en Kukur se manifiesta en las cicatrices emocionales que llevan los personajes, en su incapacidad para superar el pasado y en su constante lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Yamak es un hombre atormentado por la culpa y la responsabilidad, que busca desesperadamente proteger a su familia y a su barrio de las amenazas que acechan. Sena es una mujer fuerte y decidida, que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres y por la violencia. Bartolu es un personaje complejo y enigmático, que esconde un pasado traumático y busca venganza contra aquellos que lo lastimaron. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie aborda temas sociales relevantes, como la pobreza, la desigualdad y la violencia de género. La serie también ha sido elogiada por su banda sonora, que incluye canciones de rap y música tradicional turca, creando una atmósfera única y envolvente. Kukur ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, y ha generado un gran impacto cultural, convirtiéndose en un referente de la televisión turca contemporánea.
Regresando al tema central de Kerem y Ande y retomando la información reveladora que nos proporcionó Melissa Savancy, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son inherentemente complejas y están sometidas a una presión constante. La imagen pública, las expectativas de los fans y la intensa agenda de trabajo pueden afectar negativamente a las relaciones, incluso a aquellas que parecen perfectas desde fuera. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden generar un estrés considerable en las parejas, dificultando la construcción de una relación sólida y duradera. Es crucial que como espectadores seamos conscientes de que los actores son seres humanos con emociones y problemas reales, y que no siempre podemos conocer la verdad detrás de las apariencias. Es importante respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados sobre sus vidas personales, recordando que lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón no siempre refleja la realidad. En resumen, hemos explorado 3 series turcas que, a su manera, abordan temas universales como el dolor, la pasión y los secretos ocultos. Hemos visto cómo los personajes de estas series luchan contra sus propios demonios, cómo lidian con la pérdida y el trauma, y cómo buscan la redención en un mundo complejo y despiadado. Y por supuesto hemos hablado sobre la situación entre Kerem y Ande, gracias a la valiosa información que nos proporcionó Melissa Savancy, recordando que la realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de las series turcas. Agradezco enormemente que hayáis dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué opináis sobre la relación entre Kerem y Ande? Dejad vuestros comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os gustó este vídeo, por favor, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. Adiós.